Seguimiento del tema de la serie que hemos dado en llamar Tomando decisiones certeras en tiempos inciertos. Se lo voy a repetir una vez más, porque me parece que hay que tener pendiente el tema, ¿verdad? Repito, usted debe de aprenderse el tema y el contenido, tan así que al salir, si alguien le pregunta ¿cuál es el tema que trataron esta noche o esta tarde? Usted dice, se llama así, ¿verdad? Eso, si no, uno oye y realmente no asimila y no retiene, que es lo peor. Pero el tema es tomando decisiones certeras en tiempos inciertos. Y mis amados, hablábamos y hoy damos seguimiento pues a esta temática, porque hemos dicho que en tiempos como los que nos toca vivir hoy, que son tiempos muy particulares, muy complejos, bastante difíciles y de alguna manera presentan escenarios inciertos, ¿verdad? Es importantísimo saber qué tiene que decir la Biblia en cuanto a decisiones correctas, decisiones bíblicas, decisiones que nos garantizan ir en la ruta correcta, porque les voy a decir algo, lo peor de las crisis a veces no es la crisis misma, sino la crisis personal que pasamos y las malas decisiones que tomamos para complicar más la crisis general. Mire usted qué tremendo es. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios para nosotros es como la estrella del norte, la estrella polar para los que conducen barcos en alta mar, hablando de la navegación antigua. Para nosotros la palabra de Dios es la brújula que nos da norte hacia dónde hemos de ir. La palabra de Dios es la que se convierte, como dice la misma Escritura, en lámpara para nuestros pies, luz inmediata para el día a día, pero también lumbrera, que es la estrella para nuestro camino a largo plazo. Entonces necesitamos valorar la palabra en esos términos. La Biblia es un libro vivo, con una presencia viviente en sus páginas. De ahí fluye el Espíritu para bendecir a su pueblo, a la iglesia, para hablarle a la iglesia, para dar dirección a la iglesia, para hablarnos en temporadas de crisis y mantenernos en paz y en bendición en temporadas de bonanza. Así que para todo tiempo la palabra es viva y eficaz. Dijimos los domingos pasados, ¿cuáles son las decisiones que hemos de tomar para este tiempo? Y aunque insisto, yo sé que aquí no estamos dando una respuesta para su problema particular, sino más bien estamos dando respuestas generales de las cuales podemos extraer principios que nos ayuden a aplicarlo a nuestra propia vida, cualquiera sea la problemática. Así que por eso hay que estar atento a qué me dice Dios a mí en mi situación de este momento, la cosa que estoy pasando ahora personalmente, familiarmente, financieramente, laboralmente, académicamente, en fin, todas las temáticas que tienen que ver con las luchas del ser humano, es de estar pensando, ¿qué me tiene que decir Dios a mí? ¿Habrá en esta noche una palabra para mi situación? Seguramente que sí. Pero, de nuevo, hay que tener listo el oído para recibir el consejo particular de Dios para mi vida. Dijimos que en estos tiempos, y esto es un repaso nada más, en estos tiempos necesitamos decidir que nos vamos a enfocar a aprender. Vamos a andar como un pueblo sabio, entendido, con un oído que escucha la voz de la palabra, que escucha las lecciones de la vida y que sabe afinar el oído espiritual para oír a Dios. Eso lo mencionamos como una de las decisiones que la Biblia nos dice que hemos de tomar. En segundo lugar, estoy repasando, en segundo lugar, hemos de decidir que no vamos a correr detrás de la desesperación como el resto del mundo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Creo que largo y tendido. Uno puede salir corriendo, disparado, solamente porque la gente lo está haciendo y debemos de tener mucho cuidado.
Número 3, también dijimos, otra vez a nivel de repaso, que hemos de decidir que confiaremos en la providencia, el control y el gobierno de Dios. Que nadie está por encima de Dios y que desde Dios hasta lo último creado se le somete a su gobierno y a su autoridad. Así que nosotros en cualquier circunstancia hemos de confiar que Él tiene el absoluto control. Aún tiene control sobre aquello que está en descontrol. Amén. Dios tiene control aún sobre aquellas cosas que están descontroladas. Mire qué maravilla, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Confiar en la providencia de Dios. Usted no anda ahí como la bola del billar, la blanca, para arriba y para abajo. No. Usted tiene un Dios, está bajo un plan y pertenece a una familia que tiene una misión en la tierra hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien. Número 4, este es el principio número 4 que es nuevo para este domingo. Así que por favor, atención, ¿verdad? En nuestra mente y corazón para entender este principio de las decisiones que necesitamos aprender a tomar. Esta decisión tiene que ver con lo siguiente. Hemos de decidir como iglesia. Y hemos de decidir en lo personal, usted como joven, como adulto, como anciano, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como madre soltera, no importa su estatus, pero usted como hijo y como hija de Dios tiene que decidir, atención, a no unirse al discurso equivocado del mundo. Repito, tenemos que decidirnos no unirnos al discurso equivocado. Porque, como vamos a ver más adelante, el oído de la iglesia muchas veces pierde sintonía con el cielo. Muchas veces por la falta de espiritualidad y por la falta de la consistencia bíblica, el oído se vuelve inestable y hay otras frecuencias, hay otras emisoras que se meten en la parte auditiva espiritual de la iglesia y la iglesia deja de escuchar la voz de Dios y se une al discurso, a la voz del mundo, en muchos sentidos. Y de ahí de repente nos encontramos con una iglesia que en vez de estar siguiendo al Espíritu Santo y la palabra de Dios y el propósito de Dios para ella, anda detrás de otras cosas que nada tiene que ver con los propósitos del reino de Dios. Hermanos queridos, este es un tema tremendo y vamos a abordarlo a la luz de la palabra de Dios. Esta tarde usted tiene que asegurarse, tiene que permitir que su oído hoy, su oído espiritual hoy, sea redimido, sea restaurado, sea atraído, sea gobernado por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Porque es necesario para todos nosotros. Ustedes no tienen una idea cómo los cristianos, los líderes y especialmente los pastores tenemos que estar pegaditos al texto de la Biblia, pegaditos a la oración, pegaditos al altar para saber qué es lo que Dios está diciendo para la iglesia y para uno. Uno no puede venir, lo que menos quiere es venir aquí y hablar de su propio corazón, de los temas de moda religiosa, de lo que están diciendo las redes aún en términos evangélicos. No, uno quiere venir acá y decirles, miren, así dice la palabra. Esto es lo que Dios está diciendo para nosotros hoy en este tiempo. Esa es la aspiración de toda iglesia y de todo hombre y mujer de Dios. Que Dios nos libre de estar entreteniendo y endulzando el oído de una iglesia que necesita urgentemente ser dirigida por la palabra y por el Espíritu de Dios. Muy bien, entremos en materia entonces en esta propuesta de no unirnos al discurso equivocado.
Fíjese bien, la humanidad sin Dios, el mundo pues, cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo en el sentido físico, hablamos del mundo como un sistema caído en el pecado y gobernado por el Dios de este siglo. Ese es el mundo. Es un sistema, es un ambiente, es una atmósfera, es una obra del mal dentro del mundo. Jesús dijo que Él es el príncipe de la potestad del aire, que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Y que hay una iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo y ha sido levantada y sacada del mundo, no para ser quitada del mundo, sino para ser guardada del mal. Así que la humanidad sin Dios, escuche bien, tiene una voz. Repito, la humanidad sin Dios tiene una voz. El mundo tiene una voz, ya sea a través de la voz del ateo educado e intelectual, ya sea a través de la religión falsa, ya sea a través de la falsa ciencia. En fin, el mundo tiene una voz. El megáfono de Satanás, el megáfono de Satanás es la creación caída, es el hombre y la mujer sin Dios. El hombre sin Dios se convierte en el parlante, en el megáfono por el cual Satanás está hablando permanentemente. Pero también el megáfono o el parlante de Dios es la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Es la que se convierte en la portadora de la palabra de Dios y de las buenas noticias del reino de los cielos. Hay dos voces entonces: la voz de Dios a través de la iglesia, a través de la creación, a través del testimonio de la palabra de una iglesia redimida. Hay una voz que está permanentemente llamando al hombre y a la mujer, a los pueblos, a las naciones, a los pueblos, a las tribus y a las lenguas de la tierra, recordándoles que tienen que volverse a Dios para encontrar reconciliación y perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Pero también está la voz del mal, distrayendo al hombre sin Dios para que no se vuelva a Dios y sea perdonado y sea salvado. Pero también está la voz de Satanás hablándole a la iglesia, seduciendo su oído espiritual. Está compitiendo para distraer a la iglesia del propósito de Dios. Y si la iglesia no está atenta, mis amados, se pierde esa gran oportunidad. Si la persona cristiana no está atenta a la voz de Dios, a la palabra de Dios, obviamente será seducida y engañada por la voz del enemigo. Muy bien, acuérdese, estamos hablando de tener cuidado de no unirnos al discurso equivocado, que es la voz de Satanás en este mundo, a través de sus distintas plataformas. Muy bien, hay un texto que les voy a rogar que lo vean ahí, por favor, de nuevo en sus Biblias. Acuérdense que hoy no tenemos data, aunque esto sí va a estar saliendo por la red. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 11, verso 7. Se lo repito para que lo busque. Éxodo capítulo 11, verso 7. Éxodo capítulo 11, verso 7. Miren lo que dice, por favor. Es un versículo que establece con absoluta claridad que Dios tiene a su iglesia en este mundo, en esta tierra, que Dios la gobierna y la dirige y le ha encomendado una misión a través de la gran comisión, y que Dios, además de tener a su iglesia en la tierra, la trata con diferencia con respecto al mundo. Escuchen esto, mis queridos. Esto es importante para su fe y para la mía, por el resto de lo que vamos a mencionar.
Dios trata de manera distinta a su iglesia a como trata al resto del mundo. Nunca usted piense que estamos en el mismo paquete. Aun cuando pasan cosas a la iglesia y a gente de Dios, esa no es la norma, es la excepción. Pero la normativa es que Dios guarda a su iglesia, la protege y la cuida y la libra del mal con respecto a lo que pasa en el mundo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, permítame hacer un par de comentarios después, pero ahora leamos el texto. Éxodo 11:7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, aquí Dios está sacando a Israel de Egipto, es la última noche para salir de Egipto, Faraón no los ha querido soltar, se ha puesto terco, se ha puesto rebelde, Faraón se ha endurecido su corazón y dice: no, nunca saldrá Israel de acá de Egipto, siempre serán esclavos. Han sido la mano de obra gratuita de las grandes construcciones, de los grandes edificios, de las grandes pirámides de Egipto. Sin embargo, Dios lleva a Moisés y Aarón frente a Faraón y le dice: mira, Faraón, venimos para decirte algo. Dios esta noche, a través del ángel de la muerte, visitará cada casa de tu pueblo, los egipcios, y la plaga va a consistir que desde el hijo tuyo, el primogénito, hasta el último hijo de los esclavos egipcios, e inclusive de los animales mismos, morirá cada uno en sus casas. Y mire lo que termina diciéndole Moisés a Faraón en ese texto: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Ustedes saben que cuando hay una cosa fea, ¿verdad?, en el ambiente nocturno, los perros perciben cosas y se arman unos conciertos de aullidos terribles, tenebrosos. Y mire lo que está diciendo aquí Moisés: dice que ni un perro moverá su lengua. Y termina con esta frase: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Yo no sé si a alguien se le ocurre aquí decir un amén. Hermanos y hermanas, Dios no nos trata a la iglesia como trata al mundo. Dios sabe guardar a su iglesia, sabe guardar a su pueblo. El Señor nos protege. Es más, la oración de Cristo al Padre fue que le dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Sí, por eso usted y yo, si estamos sentaditos aquí y por la misericordia del cielo fuimos librados de esta pandemia o en esta pandemia, estamos aquí no para seguir lo mismo, no para seguir el mismo patrón de vida, la misma conducta, las mismas cosas. Hemos de entender que hemos sido guardados y preservados con un propósito de parte de Jehová, y que hemos de levantarnos para manifestar ese propósito para la gloria de Dios. No sé cuántos pueden decir amén en esta tarde. Perdóneme usted, pero es inconcebible que usted esté después de esta gran temporada pandémica lo mismo. No ha entendido, no ha valorado, no tiene idea de saber que Dios lo dejó con un plan y un propósito. Platicábamos anoche con Giovanni. Me decía: pastor, yo ya estoy claro para qué quedé. Ah, pero usted dice: pero fíjate que a mí no me ha dado nada. Bueno, bendito sea Dios, que no le dé nada, pero valore la vida que Dios le da para sus propósitos. Dios nos trata distinto a como Dios trata el mundo. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy mencionando? Aquí va y por favor escuche.
Fíjese bien. No se deje llevar por las malas noticias. ¿Alguien dice amén esta tarde? Repito, no se deje llevar por las malas noticias. No caiga víctima de las voces del pánico y del caos. No crea en todo lo que se diga. Tiene usted un Dios que es bueno, que posee un plan, y ese plan está establecido en la palabra de Dios. La confusión y la crisis de hoy, las luchas y los problemas de hoy son las victorias de mañana. La iglesia siempre sale triunfante, siempre sale bendecida, siempre sale prosperada, siempre sale en victoria, porque el Dios de los cielos la guarda, la protege, la bendice, la prospera, la sostiene y la saca en victoria. Nunca usted caiga pánico de lo que oye. Nunca usted se deje llevar por el discurso equivocado. ¿Quién le está hablando? ¿A quién está escuchando? Si no es una autoridad espiritual legítima, autorizada como hombre y mujer de Dios, tenga cuidado a quien le presta su oído. Hemos leído que Dios trata de una forma a su iglesia, a su esposa, a su novia, y de otra manera al mundo. Lo hemos leído. Desde el momento que creíste en Cristo y te selló Él con su Santo Espíritu, eres pertenencia de Jehová, le perteneces al cielo. Dios vino por ti y Él no regresará a la eternidad si no te lleva, porque eres objeto de su amor. Mira el principio que hemos leído. No nos unamos al discurso equivocado. Amados, yo conozco gente que es de la familia de la fe, que creen más en los pronósticos del mundo, de las noticias, que están más pendientes de lo último que está mencionando el entendido, en cosas futuras, en cosas místicas y raras. Oyen la palabra de Dios, oyen el consejo de Dios y no le dan importancia. Para ellos eso no es importante. Pero les citan fuentes de la gran personalidad del momento, del gran sabio, entendido y encumbrado fulano de tal, que está diciendo hacia dónde va esta tierra, hacia dónde va este mundo y cuál es el destino que le espera a la humanidad. Hay personas que desde que se levantan agarran su radio y dejan que todo su sistema espiritual, espíritu, alma, cuerpo, mente se sature de basura. Y andan deprimidos, frustrados, con una fe por el piso, sin una nota de victoria, de gracia, de bendición en sus vidas. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Como que si no tuviéramos Dios, como que si no tenemos Padre, como que si esto que se llama la iglesia no tiene un dueño, el absoluto, el creador del cielo, de la tierra, y que todavía tiene el control y el gobierno sobre todas las cosas y guarda su iglesia. Francamente, uno tiene que aprender mucha amabilidad y gracia para no enojarse de ver una iglesia. Ay, que es una cosa, pastor, ya oyó lo que dijo tal persona. ¿Y qué dijo tal persona? Viera. Y ya andan, óigame, no andan ni evangelizando, sino que difundiendo eso que le dijeron, difundiendo alarma, desesperación, miedo. Insistamos, diga conmigo si es tan amable, insistamos, otra vez, insistamos. ¿En qué hemos de insistir, pastor? Hemos de insistir en declarar
no como una fórmula mágica, no. Cuando hablo de declarar, estoy hablando de anunciar el dicho de Dios, estoy hablando de anunciar el escrito de Dios y aplicarlo para mi vida cada mañana, y aplicarlo para la bendición de mi familia, y aplicarlo para la bendición de mis quehaceres, y aplicar el dicho de Dios, la palabra de Dios a favor de nuestra ciudad, de nuestras iglesias, de nuestros pastores, de nuestro país. Hemos de aprender a declarar el bien de Dios. Personas que se levantan maldiciendo a los hijos, que sí, que vos aquí, que no servís para nada, que sos un aquí. Óigame, maldiciendo a sus hijos. Creyentes que se levantan maldiciendo a los vecinos, maldiciendo a la ciudad, maldiciendo las condiciones del clima, maldiciendo hasta el huevo que se les quemó. Insistamos en el dicho de Jehová. Consígase un texto que hable para bendición de sus hijos y dígalo en oración para ellos. Búsquese un texto que habla sobre la bendición de Dios para su vida y haga que esa palabra obre en beneficio suyo, a favor suyo. Busque textos que hablan a favor de su hogar y declárelos en oración, en un espíritu de alabanza y de intercesión. Y deje que esa palabra trabaje a favor suyo en el ámbito espiritual, guardando su mente y su corazón en Cristo y guardando su boca de paso. Insistamos en el dicho de Jehová. Mire lo que le voy a leer, por favor, escuche. Son unas notas que son acordes a este tema. Dice: digamos lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios de nuestra ciudad? ¿Qué ha dicho Dios de tu vida? Dios ha dicho muchas cosas de tu vida. Que eres amado, que eres aceptado, que eres bendecido, que eres prosperado en su gracia. Él ha dicho que no te dejará, que no te desamparará. Él ha dicho que Él te proveerá. Él ha dicho que será tu guerrero en tus batallas. Él ha dicho tantas cosas hermosas de ti. Hasta dice Él: yo me acerco cuando estás durmiendo, como una madre se acerca a la cuna, y te canto mientras tú duermes. Imagínese a Dios cantándole una cancioncita mientras usted... Él te rodea con cánticos de liberación. ¿Por qué no dices eso que Dios ha dicho? Es que yo no sirvo, es que yo no puedo, a mí nadie me quiere, yo a todo el mundo le caigo mal. Contradiciendo el dicho de Jehová a favor de tu vida, creando atmósferas hostiles en tu vida espiritual, abriendo puertas a la opresión del maligno en tu vida, cerrándole puertas a la bendición de Jehová. Digamos lo que Dios ha dicho. Digamos lo que Dios ha dicho para la paz. Digamos lo que Dios ha dicho para tu familia. Digamos lo que Dios ha dicho para el país. Digámoslo. ¿Por qué me voy a prestar a un discurso de maldición, de destrucción, de muerte? Cuando yo sé que la palabra de Dios, cuando se siembra en el ámbito espiritual, en oración y en fe, produce fruto abundante de vida y de bendición. Digamos lo que Dios ha dicho, aunque eso signifique, ¿sabe qué? Aunque signifique contradecir las voces de muchas voces autorizadas. Digamos el dicho de Dios, aun cuando contradigamos la falsa ciencia. A mí me asombra ver en las redes cuántas personas hablan en nombre de la ciencia, y en nombre de la ciencia se llevan de encuentro tu fe, se llevan de encuentro la palabra, se llevan de encuentro la iglesia, se llevan de encuentro los valores.
Pero lo dijo don fulano, viera qué tremendo. Y ni sabe lo que dijo, ni le entendimos. Pero viera qué bonito habló. A saber qué quiso decir, pero se oye tremendo, pastor. Insistamos en el dicho de Dios, aun cuando nos llevemos de encuentro las posturas antivalores. Hay una agenda del infierno gestándose a través de las naciones primermundistas. Hay una agenda globalista, antivalores, que está pensada y diseñada para llevarse de encuentro a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones venideras, y que está diseñada y pensada para tirar por la borda la honorabilidad y la dignidad del matrimonio, del hogar y la familia. Eso es sistemático, está establecido y está creciendo y está agarrando fuerza a través de las leyes de los países, para que tú y yo no podamos decir nada, porque es una ley ya establecida. Y está bien subsidiada. Y la iglesia, ahí estamos, prestados al discurso del mal, sin saber que hay trampas, que son redes malignas diseñadas para nuestras generaciones, tus hijos y los míos. Insistamos en el dicho de Jehová, aún en contra de los comerciantes del miedo. Hay gente que negocia con el miedo, porque el miedo es un producto que vende. Los mayores rating que hay de audiencia, o más bien de personas que están viendo series en Netflix y otras plataformas, son series de miedo, de terror, de pánico. La gente paga para que le metan miedo. Por eso hay montañas rusas en los juegos y una variedad de juegos mecánicos para que usted sienta miedo y toda la adrenalina se le suba. ¿Ya se fijó usted que cuando nos vamos al periódico y no hay sangre corriendo en las calles, no hay decapitados, no hay desmembrados, dice, hoy no salió nada bueno en este periódico? Tenga cuidado, deje de correr las voces de miedo. Sale una tontera por las redes que va a pasar esto y mire, y aquella cosa se vuelve una conspiración terrible. Hermano y hermana, hay que estar orando de veras, y eso, mire, va a pasar esto y esto y esto y esto. Sí. ¿Y usted cómo sabe? Insistamos en el dicho de Jehová, a pesar de las voces con tendencias misteriosas y místicas. Ya, óigame, nos movemos de lo ridículo al pánico, que va a haber una invasión de extraterrestres, que vendrán un montón de alienígenas a llevarse un montón de gente buena que les dicen panderetas o creyentes o aleluyas. Y eso se convierte en una voz mística y rara. Nos gusta lo místico. Levantemos el dicho de Jehová aún en contra de los profetas oscuros que pretenden hablar en nombre de Jehová. Escúcheme, queridos hermanos y hermanas, escúcheme. Hay muchas voces pseudo proféticas que están hablando el mal, la tragedia, la desgracia, el fin del mundo de una manera sin esperanza, sin posibilidades. Están hablando de panoramas terriblemente oscuros y sin esperanza. Y hay un pueblo que dejó de escuchar la voz de Jehová. Hay una iglesia que no escucha al Espíritu Santo hablarle paz, hablarle esperanza, hablarle bendición, hablarle seguridad, hablarle bendición en medio de la adversidad, contra todo pronóstico. Ya no lo oyen. Entonces caminan impactados por estas grandes voces iluminarias de profetas falsos.
Y uno se pregunta, caramba, ¿dónde está la palabra para esta gente, hombre? Y no es que no hay palabra. Si hoy he visto yo la gran bendición que han surgido hombres y mujeres, desde los que se dedican al oficio pastoral legítimo, a aquellos hermanos y hermanas sencillos de corazón, pero que están llevando una palabra de bendición a través de las redes. Hay una palabra que está corriendo y se está dispersando en diferentes ramales para bendecir la humanidad. El problema no es que no hay palabra, el problema es que no hay oídos. No hay oídos. Ay, yo me asusto con eso. Yo les decía ahora en mi discipulado a las 7:30 de la mañana. Uno de pastor, mis queridos, se asusta, se encuentra con gente, hermanos en Cristo, que saben más Biblia que uno. Y le pueden contar toda la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y al infinito y más allá. Y uno dice, wow, qué tremendo. Pero sus vidas son incoherentes con la fe, con el amor, con el testimonio. Hay conocimiento, pero no hay compromiso, no hay entrega, no hay obediencia, no hay un rendimiento, una humillación delante de Dios no lo hay. El problema no es el conocimiento, el problema es la entrega. Hay gente que yo las conozco, no saben nada de Biblia, pero tienen un corazón para Cristo. Lo aman, lo adoran, lo sirven. Son tan sencillos en la fe. Me acuerdo de una anécdota, no es anécdota en realidad, sí es anécdota, perdón, no es ilustración, es anécdota. Sucedió en una aldea de esas cordilleras andinas en el Perú, allá tierra adentro. Una comunidad sencilla, modesta. Había una pequeña iglesita, permítame usar iglesita no en el término negativo, digo pequeña. Y un fulano, doctor en teología y otras hierbas, llegó por ahí. Y el pastor le dijo, dice, hermano, ¿quiere bendecirnos hoy con la palabra? Pues sí, dijo él, amén. Dijo el doctor en teología. Y pasó el hermano y empezó a predicar. Estaba llena la iglesia de hermanitos campesinos del campo, ¿verdad? Luchadores, trabajadores y amadores de Dios. Cuando el hombre está predicando, llega una señora con un bebé en sus brazos, enfrente del predicador así. Y el hermano siguió predicando, pero empezó a ponerse un poquitito nervioso porque dijo, bueno, ¿y esta hermana qué? Estará esperando que termine para luego pasar y aceptar a Cristo, reconciliarse, en fin. Él siguió predicando. Y cuando terminó de predicar, la hermana seguía ahí con su niño. Y cuando termina, se baja él por este lado, se encuentra con el pastor de la congregación y dice, hermano pastor, perdóneme. Y la hermanita, porque en algún momento dado pensó, ¿será que? ¿Verdad? Y ella, es que pasó para que usted ore por el niño. ¿Y qué tiene el niño? Se murió. ¿Cómo? Sí, se le murió. Estaba ahí en el culto y el bebé murió. Dios mío, ¿y quiere que si usted va a orar por ella, por él? Y el hermano pensó, ahorita no tengo fe ni para orar por una gripe, no digamos por un muerto. Pero dijo él, más bien para salir del compromiso, para que la hermana se quitara de ahí, se acercó y dijo, padre, él le dijo, hermana, ¿usted quiere? Sí, ore por él, por favor, hermano. Y el Señor lo va a salvar, lo va a resucitar. Y aquel hermano sudando, puso su mano, dijo, Padre, en el nombre de Jesús, dale la vida, como dice ella, en el nombre de Jesús. Y el niño respiró fuerte
movió los piecitos y volvió a la vida. El pastor así asustado, predicador, se retiró, Dios la bendiga, hermana, y se fue. Se perdió entre los hermanos y empezó a unirse a los grupos a tomar té, mate y otras cosas que se toman en esos lugares. Y todo siguió normal. Él dijo, aquí pasó algo, esto no es normal porque nadie está celebrando esto, nadie está diciendo nada. Se acercó otra vez donde el pastor, pastor, ¿y al fin qué pasó con el niño? No, que el Señor lo levantó, lo salvó, lo resucitó. Pero ¿y por qué la gente no está celebrando? No, le dijo, es que eso aquí es normal. Es normal. Hermanos, ¿no será que necesitamos volver a la normalidad de la palabra? A la normalidad de la fe. Quiero decirles algo en esta tarde. Insistamos en el dicho de Jehová. Digamos amén a eso, iglesia. Y le voy a dar un consejo si le sirve y por favor tómelo. De ahora en adelante, en sus tiempos de oración, dígale, Padre, ¿serías tan bueno, tan amable en devolverme el oído espiritual? Porque ¿sabe por qué no oímos? Porque pensamos que oímos. Y el Señor dijo, los enfermos no necesitan de mí, perdón, los sanos no necesitan de mí, los enfermos sí. Era una palabra irónica, lo que estaba diciendo es los que se creen que andan sanos son los que necesitan urgentemente de mí, pero como creen que andan bien, el que reconoce su enfermedad, yo lo sano. Quiero leerles un texto que honestamente es muy triste, es de digestión lenta, hay que procesarlo bien. No corramos sobre este texto. Mira lo que dice, Proverbios 5:13, por favor. La iglesia hoy, antes de que usted busque el texto, Proverbios 5:13, la iglesia hoy tenemos que reconocer esto, que con respecto a oír, al oído, tenemos una deficiente tendencia. Tenemos un oído inclinado al mal. Usted y yo tenemos un oído que es inclinado al mal por naturaleza. No somos prestos para oír la verdad, la bendición, la Biblia, las verdades de Dios. No, no es así. No es así. ¿Ya se fijó usted que cuando nos encontramos con una palabra seria, confrontativa, no queremos oírla? Apenas la toleramos, pero no empatizamos, no empalmamos con la verdad de Dios. Es porque nuestro oído se ha vuelto duro, se ha vuelto sordo a las verdades de Dios. Proverbios capítulo 5, verso 13, mire lo que dice. Está hablando el escritor, se asume que es Salomón. Dice, no oí la voz de los que me instruían. No quise oír la voz de los que me enseñaban. No quise detenerme y darle consideración al consejo de Dios. No me interesaba. Yo lo oía, pero mi oído espiritual estaba lejos de ese consejo. No escuchaba al instructor, al mentor, al predicador de mi alma. No lo escuchaba. Y sigue diciendo la otra parte del texto. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Existe la triste realidad que usted y yo estemos sentados en un auditorio escuchando la palabra y nuestro oído está desbalanceado, atendiendo voces equivocadas, discursos engañosos de este mundo, mientras que la verdad se nos presenta. Mientras que la realidad nos habla, mientras que el Espíritu insiste tratando de alcanzar nuestro entendimiento y nuestro corazón, mi oído se inclina en el lado opuesto. Ahí está, hermanos, miren, Proverbios 5:13. A los que me enseñaban no incliné mi oído. No dice me aparté. No dice me fui, no dice eso. Simplemente dice estaba, pero mi oído no estaba ahí.
estaba comprometido con otro contenido, con otro discurso. Aún mientras usted y yo escuchamos, podemos estar ausentes del consejo de Dios. Qué triste, qué pena, qué dolor. Lo hemos dicho, lo quiero repetir otra vez, probablemente, y espero no cansarme de decirlo. Pero Dios, estoy seguro que Dios, no me cabe la menor duda que Dios, en este momento, en esta hora del mundo, en este tiempo crucial de algo que ha venido para sacudir el planeta en sus 4 rincones, no me cabe la menor duda que Dios está insistiendo con una iglesia que le está respondiendo. Hay un remanente que está oyendo, hay un pueblo que está atendiendo, hay alguien que está diciendo: Dios, yo oigo tu palabra, yo quiero oír tu palabra, quiero regresar a tu consejo, quiero conocer tu voluntad, quiero andar contigo, quiero ser parte de la última cosecha mundial en la tierra y me quiero ir contigo cuando tú vengas. Así como hay un pueblo cuyo oído se ha inclinado al mal, así como hay un pueblo que le ha dado la espalda a los enseñadores, a los mentores, a la palabra y a la iglesia, hay un remanente que está escuchando la voz de Jehová de los ejércitos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de ese remanente. Y termino con este pasaje. Isaías 8, 12 y 13. Este pasaje, mis amados, es hermoso, precioso, es un aliciente, es un bálsamo, es una respiración para nuestros pulmones espirituales. Mire lo que dice Isaías 8, 12 y 13. Y te lo dice a ti, iglesia, me lo dice a mí. Le voy a pedir un favorazo, no piense, ve, esta palabra es para el vecino que está a mi lado. Dios no le habla a su vecino, le habla a usted. Y no vaya a decir usted que lástima que no vino mi suegra. Qué lástima que no vino aquel o aquella. Qué bien que le hubiera... No, es para usted. Diga en voz alta, con convicción: esta palabra es para mí. No les escuché, dígalo: esta palabra es para mí. Dice Dios a través de Isaías. Mire qué texto: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Este pueblo que representa al mundo, al sistema de antivalores que ya he tratado en una pequeña medida de describir, es a lo que a todo le llama conspiración. Hay un movimiento conspiranoide en todo el mundo acerca de la vacuna, del COVID, de los 6, hay una cosa tremenda del orden mundial. Y se reúnen los reyes y los presidentes del mundo para hablar sobre esos temas. Y nosotros estamos: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué irá a hacer esta gente que tiene el poder y las armas? Están conspirando. Y nosotros, que somos los pueblos más pobres, nos van a barrer a saber qué otra cosa nos van a meter después de este COVID para exterminarnos y que ya no seamos una carga económica para ellos. No
llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Por qué Dios dice eso? Porque donde quiera que se reúnan los reyes de la tierra, los presidentes, los poderosos de la tierra, Jehová está por encima de ellos. Jehová gobierna por encima de ellos. Jehová confunde el consejo del mal. El Señor trastorna al impío, al maligno, y guarda su iglesia. ¿Qué importa que se reúne el diablo y sus secuaces a planificar contra nosotros? Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ay, pastor, ya se dio cuenta. ¿De qué? No le llame conspiración a lo que este pueblo sin Dios llama conspiración. El verdadero Dios está en los cielos. Déjeme imaginarme, con todo el respeto a mi padre, ando sin barba, pero Dios tiene. Esto es lo que están planificando estos tipos. Les confunde el consejo, les trastorna sus planes, y el salmista dice con una nota irónica: y se ríe de ellos Jehová. O sea que le causa chiste, pues. Lo que a usted le pega miedo, Dios se ríe. Y sigue diciendo el pasaje: no llamen conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Mire, y el 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Es decir, a Él teman, a Él sirvan, a Él honren. Si hay alguien a que le tienen que tener temor, es a Jehová de los ejércitos, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad y el gobierno sobre todas las cosas. Él es el jefe de jefes, el rey de reyes y señor de señores. Hay alguien a quien hemos de temer, es al nombre de Jehová. Y quiere que le diga una cosa más para terminar. Si usted le teme a Jehová, no necesita temerle a nadie más. ¿Sabe por qué le tenemos miedo al hombre, o al diablo, o a las circunstancias? ¿Sabe por qué? Porque no tememos a Jehová. Sí. Para que usted esté firme, de pie ante los problemas y las circunstancias y las adversidades, doble sus rodillas en el temor de Dios. Para que esté enfrente de la amenaza del hombre, doble sus rodillas delante del temor de Jehová. Si usted teme a Dios, no necesita temerle a nadie más. Es inconcebible que la iglesia ande con miedo. ¿Debe andar con prudencia? Por supuesto que sí, pero ese es un tema aparte. ¿Miedo? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor, morirnos. Y para Pablo eso era lo peor. No, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amados, no sea una iglesia unida al discurso equivocado. Tema a Dios, hónrelo a Él. Tenga más miedo ir a pecar. A eso sí, téngale miedo. Que le tuviéramos miedo al pecado como le tenemos miedo al hombre y al enemigo, fuéramos santos, puros, castos. Pero le tenemos más miedo al hombre. Ay, no, ya a ver qué va a decir fulano si yo me comprometo en esto con Dios. Me va a decir que soy fanática. Ay, me da pena porque es que mis amigos y amigas me invitan a ciertos lugares y ya saben que ando en esta onda del evangelio y me da pena. Miedo al hombre.
que así le temiéramos a Jehová, que así honráramos su nombre, que así glorificáramos su presencia, fuéramos gente santa, santa. Que así nos diera miedo pecar, así nos diera miedo mentir, así nos diera miedo robar, así nos diera miedo hacer triquiñuelas, así nos diera miedo decir palabras vulgares, que así nos diera miedo y así temiéramos a Jehová con un respeto reverente, seríamos una nación santa como está escrito en la palabra y no le tendríamos miedo a nada. Muy bien. Hemos terminado. Pónganse de pie. Quiero hacer algo antes de salir de este lugar. Escuchen bien. ¿Cuántos sienten que Dios habló a su vida hoy? Levánteme su mano. Muy bien. Cuando Dios habla, escuchen bien para que entendamos lo que vamos a hacer a continuación. Cuando Dios habla, Él no quiere que su voz, su consejo, quede en el vacío, quede gravitando en un ambiente sin respuesta. No, Dios no es así. Ni quiere que nos vayamos impresionados y qué tremendo. No, tampoco. Pero sí quiere algo, quiere una respuesta. Cada vez que Dios habla, espera una respuesta nuestra. Y la respuesta significa que lo he oído, que me he comprometido en mi corazón y que me he sentido movido en la respuesta al compromiso que Él me plantea. Así que si Dios te ha hablado en esta tarde, yo quiero pedirte que seamos hoy partícipes de un gran milagro que sé que Dios puede y quiere hacerlo hoy. ¿Sabes qué milagro es? Te lo digo rapidito. Fui a bañar la vez pasada a una piscina, hace años. Me entró agua en los oídos y a los pocos minutos andaba como una tapia horrible, tapado, solo relajo por dentro, con una sensación de encierro y con un sonido como de refrigeradora permanentemente. Horrible. Finalmente, que no podía ni dormir ni nada, me fui al médico, cogí un sistema que ellos tienen para limpiezas, para sacar el cerumen, y empezó a hacerlo, a succionar agua tibia, y al ratito, y luego oía perfectamente bien. ¿Qué tal si le pides a Dios en este momento que haga el milagro de abrirte tus oídos espirituales? Dígale: Señor, remueve ese adobe de cerumen que ando en mi oído espiritual. Aplica tu preciosa sangre y el aceite de tu espíritu para recuperar mi oído espiritual. Pablo dijo: yo oro por ustedes, y es lo que voy a hacer hoy. Oro por ustedes para que sean abiertos vuestros oídos y vuestros ojos, para que puedan oír. Por eso la Biblia insiste, insiste e insiste: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Que no oiga solamente en la dimensión intelectual, física, no, oiga lo que el Espíritu dice a tu vida, a tu corazón, a tus circunstancias, a tu familia, a tu condición espiritual. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.